En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy lunes 18 de abril del año 2022, lunes de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada de Éxodo capítulo 13, versículos 5 y 9. El Señor les dio a ustedes una tierra que emana leche y miel, para que tengan siempre en su boca la ley del Señor. Aleluya. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y versículos del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantó la voz y dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompió las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Como el texto empieza diciendo, el día de Pentecostés. Ese día fue un día glorioso para la iglesia, puesto que la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos de que se regresaría y de que les daría la fortaleza y les daría la dirección para poder continuar con el misterio y ministerio que Él les había dado. Hoy lo vemos. Pedro, que una vez lo negó, Pedro, que platicó con Él en el lago, y Pedro, que una vez le dijo: sí, te amo, pero no con ese amor de corazón, sino con un amor de sí te estimo, sí te quiero. Donde Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Aquí vemos que Pedro se levanta y habla con esa sinceridad y con esa rudeza ante los judíos. Por eso al principio agarra y les dice, habla a la multitud y levanta la voz diciendo: israelitas, dirigiéndose a todo el pueblo. Esa es la fortaleza que el Espíritu de Dios les dio aquel día de Pentecostés. Del Evangelio
encontramos al evangelista Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con esta instrucción: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oído del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Mateo, este evangelista, también nos da esa narrativa de qué es lo que sucede inmediatamente después de los momentos del día de la resurrección. Las mujeres van y, después de haber escuchado al ángel, van y dan la noticia a los discípulos, a los 11 que estaban guardados. Pero también encontramos lo siguiente: vayan a Galilea, que allá los espero. Allá me verán. En ese momento, Pedro no había visto a Jesús resucitado. Juan, el discípulo amado, tampoco. Habían visto los lienzos que estaban doblados. Habían visto la tumba abierta. Pero hasta ahí. Las mujeres son las que fueron testigos de que Jesús se les aparece y platica con ellos. ¿Hasta qué momento? Hasta que vayan a Galilea y Jesús se les pueda aparecer allá, en aquel lugar, para continuar con las instrucciones. También encontramos el relato de los soldados. Esos soldados que, por temor a su vida, van y platican con los sacerdotes y les cuentan la historia. Los sacerdotes no podían dar crédito a lo que en realidad pasó, puesto que ya se había hablado de que había que desaparecer a Jesús. Y si en este momento daban fe y testimonio de todo lo ocurrido, entonces definitivamente los seguidores de Jesús se iban a multiplicar. Iban a dar fe de que Jesús había resucitado, y eso era suficiente para que el pueblo romano, el gobierno romano, pudiera hacer algo en contra del gobierno judío. Así es que deciden dejar todo en paz y en silencio. Sin embargo, el escuchar a los soldados y el difundirse las noticias, como dice el texto, hasta el día de hoy es la versión que se ha escuchado. Que los soldados dijeron verdad y que los sumos sacerdotes les pidió que corrigieran todo lo que se había dicho ahí. De la oración colecta, el día de hoy, lunes 18 de abril del año 2022, lunes de la octava de Pascua, el color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia, dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.